Y esperamos con la ayuda del Espíritu Santo abordar un tema que es fundamental para la iglesia en este tiempo. Y por favor, ¿cómo estamos de sonido? Glency Mejía, Dios le bendiga, bienvenidos. Pibisay, bienvenida. ¿Cómo estamos de sonido? Vamos buscando en nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. 1 Corintios, y vamos a leer en el capítulo 6. Desde el versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios. Entre otras cosas, la iglesia de Corintios fue una de las iglesias donde se caracterizó porque había un mover tremendo de lo que eran los carismas, o sea, los dones. Era una iglesia donde sobreabundaban los dones, pero tenían problemas serios con la murmuración, con la dureza del corazón. Era una iglesia compleja. Pablo la exhortó tremendamente. Dice: ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? 1 Corintios 6, 1. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por nosotros, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Versículo 3. ¿O no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Si nosotros seguimos leyendo, miramos el contexto, el apóstol Pablo en el versículo 5 le dice: para vergüenza de ustedes les digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pelea en juicio, y esto lo hace delante de los incrédulos. Uno de los problemas más complejos que atravesamos, y no hablo simplemente de los cristianos, hablo de todos los seres humanos, es el de no importarnos delante de quién resolvemos nuestros conflictos. Desafortunadamente, en la espiral de apostasía que ha entrado a la iglesia, hay principios espirituales que han ido dejando tirados en un rincón, y esto lo ve uno en las redes sociales de una manera tremenda, donde el uno quiere imponer al otro, el uno quiere faltarle el respeto al otro, el uno no le interesa decirle cualquier barbaridad al supuesto hermano en Cristo. Y las redes sociales no son de cristianos, ni fueron diseñadas para cristianos. Las redes sociales fueron diseñadas para el mundo. De hecho, no las maneja el Señor. Nosotros sabemos quién maneja las redes sociales, que por misericordia de Dios podemos utilizarlas como la estamos usando en este momento para edificarnos, es otra cosa. Pero el diseño original de las redes sociales nunca fue que predicáramos a Cristo por ellas. Y esto se ha convertido en las redes sociales en un ring de boxeo, donde a nadie le importa ofender, maltratar, herir, hacer quedar en ridículo a otro.
simplemente porque tenga un texto bíblico o tenga una doctrina diferente al otro. Si bien es cierto que nosotros estamos llamados a exponer la verdad, también es cierto cómo exponemos esa verdad. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a convertir a nadie a la fuerza. Yo escuché prédicas hace mucho tiempo de supuestos teólogos y apóstoles internacionales, donde decían: fáltele el respeto al católico, fáltele el respeto al testigo de Jehová, a usted Dios lo llama a ser violento. Y uno que medio ha podido estudiar un poquito la palabra, porque es que uno no puede creer que es que uno se la sabe toda, cuando lee o escucha una barbaridad de eso, uno dice: Dios mío, si uno se siente así, ¿cómo te sentirás tú? Porque simplemente tomaron un versículo cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tomaron literal ese versículo para decir que hay que ser violentos para predicar a Cristo. Y resulta que es una ignorantada tremenda, porque la gente piensa que estar uno acá al frente es porque a uno le dio la gana, o porque uno puede cogerle un micrófono, decir 3 barbaridades y todo el mundo tiene que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y esto no funciona así. Uno de los requisitos que dice la palabra de Dios del que está al frente de un ministerio, en 2 de Timoteo 3 nos dice que no sea neófito. Nosotros, cuando vamos a agarrar un micrófono, tenemos que saber de qué estamos hablando y decirle a la gente: sea violenta, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces, si yo literalizo eso, entonces los guerrilleros tienen un palco especial al lado de Jesucristo, o los paramilitares tienen un palco especial al lado de Jesucristo, y es mentira. Simplemente en la traducción del griego, la palabra violento habla de perseverancia o vehemencia, que los traductores la llevaron a ser violento. No está hablando de la violencia de que yo le voy a poner un revólver en la cabeza a Mirta y le doy 2 calibrazos para que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero no les gusta que uno lo diga. No les gusta. Entonces uno es liberal, complaciente, doctrina de demonios. No es eso. Jesucristo dijo verdades y expuso a los que vivían en la mentira. Pero yo no veo a Jesucristo con un hacha rompiéndole la cabeza a Judas para que Judas no lo fuera a entregar. Ni cogiendo a Pedro y abriéndole el corazón y poniéndole un corazón nuevo para que Pedro cambiara su manera de sentir. No. Entonces, uno de los problemas más complejos que atravesamos como iglesia es la manera en que como iglesia resolvemos nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque es que hay un detalle. Los que fuimos criados, los que conocimos a un abuelo que nos crió, Mirta, en los pueblos nos enseñaron que lo que decía el abuelo se respetaba. Y el abuelo nos decía: respete a su papá o respete a su mamá. Y ese respeto nos llevaba a que cuando teníamos un problema con el hermano, ¿a quién íbamos a buscar? O al abuelo, o a papá, o a mamá. Mira lo que me hizo. Pero esos principios se perdieron. Nosotros estamos viviendo una realidad, una sociedad decadente, porque la palabra correcta es esa. Estamos en una sociedad decadente donde los valores morales han sido tirados a un lado, donde a un alumno no le importa. Aquí hay una profesora conectada y sabe de qué estoy hablando, donde un estudiante no le importa coger a un profesor, a una profesora y decirle 3 barbaridades, porque hoy las leyes dicen que él puede expresarse de esa manera. Y lo más tremendo es que de esta decadencia social ha entrado a la iglesia. Me decía un pastor: ¿usted predica contra la iglesia? No, señor, yo le predico a la iglesia.
Yo no predico contra la iglesia. Lo que pasa es que si a usted una palabra de la que Dios me pone le llega, entonces yo no estoy predicando contra usted, yo le estoy predicando a usted. Y si la palabra que Dios me dio a usted lo confrontó, dele gloria a Dios, no ataque al que te la trae. Porque yo coloco un video de esto aquí y esto llega a miles de personas, entonces yo tendría que estar pensando a cuáles de las miles de personas voy a golpear o le voy a tirar una piedra porque le estoy tirando ladrillos. No, esto no funciona de esta manera. De hecho, en Santiago 5 dice algo que si uno lo aplicara le lo pusieran preso y lo demandan enseguida. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás teman. Uno hace eso y yo le he dicho un cuento. Hermana Lucy, Dios le bendiga, bienvenida. ¿Por qué? Porque es que se perdió el respeto. Y la culpa es de nosotros los pastores, es real. Porque muchas veces le damos un micrófono a personas que no están preparadas para tener un micrófono en las manos. Muchas veces no oramos, no le pedimos dirección al Señor para subir a alguien a traer un mensaje que al final termina dañando en vez de edificando. Y todo esto se está convirtiendo en una vitrina que el mundo está viendo. Entonces, si yo quiero ganarme al mundo, primero tengo que ganarme a los cristianos. Pastor, pero ¿cómo que ganarse a los cristianos? Sí, es que desafortunadamente la decadencia moral, la decadencia social entró al cuerpo de Cristo en todas las congregaciones, de tal manera que a la gente no le importa avergonzar al que tenga que avergonzar, decirle tres verdades al que tenga que decírselas, sin importar ni lo que la persona sienta, ni lo que están alrededor piensen. Si yo tengo algo que arreglar con la hermana Jacqueline, yo llamo a la hermana Jacqueline: venga, hermana Jacqueline, a mí no me gustó esto que usted dijo de mí. De repente ella me va a decir: es que yo no lo dije, yo dije esto, pero es que fulana me dijo. Y nos damos cuenta que cuando yo voy a solas con una persona a arreglar un problema, las cosas se solucionan de un modo diferente. Pero el mundo actúa de esta manera. Y nosotros los cristianos estamos copiando al mundo, cuando el apóstol Pablo dijo algo totalmente diferente. El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Si yo me voy a la regla directa, nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí. Lo que habla de que hay personas de buen testimonio que vale la pena imitar, porque podemos ver a Cristo en esas personas. Lo que quiere decir que hay personas a las que podemos ir a ayudar, para que nos ayuden a resolver un conflicto. El apóstol Pablo exhortaba tremendamente a la iglesia de Corintios, y si usted se da cuenta, el capítulo 6 de Primera de Corintios, la gente lo utiliza simplemente desde el versículo 9. Si usted se da cuenta, siempre se toma Primera de Corintios 6, 9. ¿Qué dice? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos. Esos dos versículos, hermano, creo que los hemos escuchado y los hemos leído, pero se están utilizando para dañar. Porque es que como iglesia yo no estoy para rechazar al homosexual que venga a congregarse. Yo como iglesia no estoy para rechazar al drogadito que venga a escuchar una palabra. Como iglesia yo no estoy aquí para que la prostituta que llegó allí a la puerta y quiera entrar a escuchar una palabra, decirle: usted aquí no puede entrar porque usted no está digna. No. Pero hemos permitido que esa degradación del mundo entre a nosotros. Y tomamos versículos
con los que golpeamos, pero no aceptamos que nos golpeen. Porque es que si uno se da cuenta, después de Primera de Corintios 6, el versículo 10, lo que viene en el 11 es la confrontación que dice el apóstol Pablo. Y estos eran algunos. Estos eran algunos. O sea, está diciendo, oye, tú está bien. Mira la lista: fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, homosexual, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador. Sí, es cierto, no heredarán el reino de los cielos, pero tú eras como ellos. Y cuando la Biblia me coge y me dice, tú eras como ellos, yo debo aterrizar inmediatamente y pensar que yo debo resolver mis conflictos de una manera que la solución edifique a otro. Nuestras actitudes marcarán para bien o marcarán para mal a las personas que nos rodean. Partamos de algo sencillo. La pareja que tiene conflictos y no le importa, vamos a decirlo de una manera elegante, asumirlos delante de sus niños. El hombre llegó después de la hora que tenía que llegar, la esposa cogió el sartén, cuando llegó le metió el sartén en la cabeza, esta no es la hora en la que tú tenías que llegar, y están los niños al lado. Y como violencia engendra violencia, se armó el caos. Y estos niños, y aquí hay algo que hay que mirar, la ciencia ha demostrado que el bebé desde la barriga siente, que el bebé desde el vientre es capaz de percibir voces, emociones, gritos, rechazo. Sabía que muchas de las situaciones que nuestros hijos puedan estar manifestando en este momento son producto de cómo se llevó el embarazo de ellos. Este pelado rebelde, yo no sé qué voy a hacer con él. No preguntes qué vas a hacer con él, pregunta qué hiciste para que él actúe de la manera que está actuando. ¿Cómo puedo pretender yo, siendo un papá ausente, exigir respeto a un hijo? Pastor, ¿qué es un papá ausente? El que nunca está en la casa. No, hay papás que están en la casa y son ausentes. Porque desafortunadamente el concepto que muchos tienen de ser padres es creer que ser padre es dar dinero. Y le digo que hasta el vecino le da dinero a sus hijos, como usted no se pellizque. Porque el asunto no es dinero. El asunto es crear lazos con tus hijos. El asunto es sentarte a hablar con tus hijos. El asunto es saber qué le gusta a tus hijos, qué le duele a tus hijos. Y fíjate que es algo sencillo, pero que está sucediendo en el mundo. Y en la iglesia cristiana, muchísimo. Mi esposa y yo hemos visto casos patéticos de supuestos ministros que cada vez que uno iba a hablar con ellos empezaban, o sea, uno no había hablado de Cristo y ellos estaban montados en la quinta nube del sexto cielo, hablando en lengua y haciendo locura, mientras el hijo tenía ganas de matar al papá. Porque el papá le daba puño a la mamá, puño a los hijos, puño a las niñas. Así fue que recibí yo esta Biblia, gracias a un caso de estos, de un par de ministros. Él a todo el que podía robar en el almacén lo robaba, a todo el que le podía vender un abanico, un televisor dañado, se lo vendía. Pero hablaba en lenguas. Y usaba una escarapela aquí que decía misión tal.
Y la Biblia dice, pero dice para otro, no decía para él. Y su esposa, una mujer amargada, maltratada, allí en un rincón, que tenía que robarle a él para poder tener ella para ella. Pero eran ministros de un mega ministerio en Barranquilla, eran ministros. Pero su hogar era un infierno. O sea que ellos ministraban en el infierno. Su hijo drogadicto, atracador. Su hija se prostituía. La otra enferma. Usted miraba, usted trataba a esos hijos y el varón decía, yo lo mato. Ministros. Y esto tiene una razón de ser. Porque no es correcto que se haga en el mundo, pero es aberrante que se haga en un hogar cristiano. Porque supuestamente, cuando nosotros predicamos la palabra es porque conocemos la palabra. Y traigo este ejemplo porque realmente se pretende minimizar el efecto de nuestras actitudes en las vidas de las personas que nos rodean. Sin embargo, el asunto es serio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, allí en 1 Corintios 6:3, ¿no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cómo así que vamos a juzgar a los ángeles? Claro, si es que tu propósito en la tierra tiene una razón de ser. Usted no vino al mundo simplemente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Dios te trajo a esta tierra, Dios te dio vida para que se cumpliera un propósito celestial en nosotros. Ustedes saben, los de Corintios, ¿dónde iban a arreglar los problemas de la iglesia? En el mercado público. Por eso es que Pablo los exhortó como los exhortó. Iban al mercado público a decir, mira, ve, allá está la hermanita que canta. La encontramos en fornicación con el pianista. Eso iban a hacer al mercado público. Y aclaro, no se trata de encubrir el pecado de nadie. No. Se trata de que los que somos de Cristo tenemos que actuar como hijos de Dios. Porque si yo llevo el pecado de alguien de aquí, de la congregación, a arreglarlo allí en el almacén Éxito, en la cafetería, cuando yo vaya a la cafetería, hermano Jesús, Dios me lo bendiga, a predicarle a Cristo a alguien, me van a decir, ah, tú eres de la iglesia esa allí, que vinieron a darse puño aquí, porque la esposa del pianista lo encontró con el baterista dándose besitos en un salón. Yo allá no voy. Yo tampoco iría. Por eso digo, esto es demasiado serio. Porque estamos hablando del testimonio de Cristo. Porque Carlos Torres no murió en una cruz por nadie. Germán Romero, ¿tú moriste en la cruz por alguien? Oscar Batista, ¿cuántos días estuviste colgado en el madero? Es el testimonio de Cristo el que estamos poniendo en la palestra pública. Porque es que la gente no dice los carlinos, ni los germaninos, ni los albertinos, sino dicen los cristianos. Por eso digo, esto es demasiado serio. ¿Qué dice Coto mío? Por eso el apóstol Pablo los enfrenta ante una gran revelación. Le dice, mire lo que ustedes están haciendo
Y ustedes van a hacer lo que van a juzgar los ángeles. Y para llegar a esta instancia, debemos de hacer una escala en el Evangelio de Juan. Porque la Biblia siempre estará conectada una palabra con otra. Juan capítulo 7, versículo 24, ¿qué dice? Juan 7, versículo 24. Mira lo que dice. Aquí habla Jesús. No juzguen según la que, según la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Mire, la decadencia moral de la sociedad sin Cristo ha entrado a la iglesia de Cristo de tal modo que cuando uno habla contra el pecado, ¿qué es lo primero que le dicen, hermana Debris? Deja de estar juzgando, no juzgues. Y resulta que si yo digo, Eduardo tiene el pantalón corto y él se mira el pantalón, lo tengo corto yo, por decir algo, me está juzgando porque lo tengo. No. Cuando la Biblia nos confronta frente a algo que estamos haciendo que no es correcto, tenemos que decirle al Señor gracias. Porque cuando Dios nos exhorta y nos dice, hey, tienes que cambiar de dirección, oye, tienes que cambiar de actitud, oye, tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de actuar, Dios no me lo está diciendo para mal, Dios lo está diciendo es para bien. Lo que pasa es que la sociedad decadente, su decadencia la hemos adoptado dentro de la iglesia y hemos tomado cosas que no están bien como buenas. Pero yo les digo algo, si una persona se inyecta heroína, Germán, y tú quisieras que esa persona cambiara de vida, ¿tú le dirías que siga inyectándose? No tiene sentido que tú quieras que cambie, pero le digas, sigue igual. Jesús dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justo juicio. Y aquí se crea una polémica, porque es que Dios no nos revela su verdad para que estemos condenando constantemente a alguien. Eso es cierto, pero sí espera vernos discernir, juzgar entre lo bueno y lo malo y entre lo correcto o incorrecto. ¿Qué pasa? Si una persona se congregó con nosotros y esa persona toma la decisión de irse nuevamente a su vida vieja, y esta persona viene ahora y ahora ya no es lo que era antes, sino ahora también tiene relaciones con mujeres, ahora también consume droga, ahora también es alcohólica, ahora estafa, y no era antes así, yo debo decirle, sigue igual. ¿Va a cambiar con ese consejo? ¿O la voy a alentar a que siga en su misma condición? Mire, yo lo digo por mí, para que no digan que estoy cogiendo el ejemplo de nadie. Vamos a hablar de Carlos Torres. Voy a hablar mal de Carlos Torres. Cuando Carlos Torres era drogadicto y la gente me decía, mira, nadie se acerca a ti porque tú eres drogadicto, mi actitud era yo, la gente se fue y me respeta, y exigía respeto. Drogadicto es ese que anda por ahí con un saco de cartón en el hombro. Yo esto lo dejo cuando quiera, y duré 19 años queriendo dejarlo. Y tuvo que venir Cristo a atravesarse en mi camino para hacerme entender que solo no iba a poder. Y la decadencia del mundo que nos rodea precisamente se fundamenta en la ausencia de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque los valores morales fueron sacados de la sociedad como principios. Porque el respeto a los padres no está. Porque hubo un padre ausente que no sirvió de reflejo para que un hijo o una hija dijera, yo quiero ser como papá.
Yo quiero ser como mamá. Sin embargo, no es excusa para no cambiar. Yo no puedo aferrarme al mal testimonio que me dio mi papá o a los malos principios que vi en mi mamá para seguir siendo igual. Porque la Biblia dice que soy un pecador que... ¿Qué dice la Biblia? El que peca deliberadamente. Estoy haciendo lo malo sabiendo que está mal. Ahora, Dios le da la capacidad al ser humano, y no estoy hablando exclusivamente de los cristianos. El ser humano, Dios le dio la capacidad de decir sí o de decir no. Y muchas veces dijimos que sí a cosas que sabíamos que no eran correctas, pero la presión de grupo, el amiguito que te decía, o la amiguis, porque esa palabra ahora es la amiga. La amiga que te decía, ay amiga, ordéñalo, no es que tiene plata. Mira, ve, yo tengo apartamento, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo prendas, yo tengo cosas y no me ha pasado nada. Eso es decadencia. Y esa decadencia está acabando al mundo. El mundo va en una espiral. Y esa espiral lo va a llevar a un punto cuando se encuentren cara a cara con el anticristo. Y quizás allí algunos se acuerden de que en algún momento les dijimos, oye, Cristo es el único que puede cambiar tu corazón. Hay que mirar más allá de lo superficial. En 1 Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, cuando Dios le dijo al profeta Samuel que iba a escoger rey para Israel, el profeta Samuel lo primero que fue guiado por sus emociones. Si ustedes se dan cuenta, llegó donde el papá de David y le dijo, ¿dónde están tus hijos? Porque hay rey en Israel en tu casa. Listo. Pero el profeta Samuel no dijo, he aquí el Señor me muestra que aquel que está allá en el campo, no. El profeta Samuel le dijo, llámalos. Y llegaron los hermanos de David, los altos, los que estaban en el ejército, los que peleaban contra los filisteos. ¿Y qué le tocó al profeta? Sudar. Le tocó sudar porque tuvo que esperar que viniera cada uno para que Dios le dijera, no es, tampoco es este no es. Y al final el profeta termina diciendo, oye, ven acá Isaí, no tienes un hijo más. Sí, claro, yo tengo uno allá que está en el campo, está predicando, está diciendo amén. Yo tengo uno allá que está en el campo pastoreando ovejas, llámalo. Y cuando llegó David, la apariencia de David era totalmente diferente a la apariencia de los hermanos de David. Aquellos altos y gruesos, este bajito, 1,65, dicen los historiadores que medía David. O sea, yo tengo la estatura de David. Lo único que no tengo el color de los ojos ni el color de la piel, pero mi esposa me ve así. Y cuando el profeta vio a David, el Señor le dijo, este es, úngelo a él. ¿Qué pasó con el profeta? Siendo el profeta de Dios, llegó en las emociones a escoger el rey. Y te digo algo, es parte de nuestra lucha como ministerio y como ministros, la lucha con las emociones, porque tenemos la tendencia a crear apego. En nosotros se fabrican apegos y a veces nos apegamos a personas que no debiéramos haberlo hecho. Nos apegamos a personas que nos hacen daño y que quizás el Espíritu Santo nos había estado advirtiendo y nosotros decíamos, no seas duro. No, yo sé que tarde o temprano yo la voy a convertir, ella va a cambiar. Mire, hay personas que Dios te las va a traer a la congregación y no se van a convertir nunca. ¿Por qué? Porque es que está escrito. Hay instrumentos de honra
e instrumento de deshonra dentro de la iglesia. ¿O no tenía Jesús a un Judas en el ministerio? Allí estaba. Y Jesús nos lo sacó. Y Jesús sabía lo que hacía. Sin embargo, ¿a quién se atrevió Jesús de mojar el pan y dárselo con el pancito mojado con vino? A Judas. Y ese gesto es un gesto paternal. Hace 8 días hablábamos de este ejemplo. Stephanie o Eduardo saben que no, apenas le están reventando los dientes, y si no quiere una tostada dura, ¿tú se la darías dura, Stephanie? Si quiere que se la coma, se la moja con Coca-Cola. Te aseguro que se la come enseguida. ¿Por qué? Porque el alimento blando facilita que se lo coma, pero es un gesto paternal, maternal. Y lo que hizo Jesús con Judas fue demostrarle que él sabía lo que estaba haciendo, mas sin embargo, a pesar de tu pecado y lo que estás haciendo, yo te sigo amando. Mira, tremendo testimonio. Ahora yo le pregunto algo. Me gustaría saber usted qué opina. ¿Y usted qué opina? ¿Los demás discípulos sabrían que Judas se robaba la ofrenda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Acuérdense que ellos caminaban juntos. Sin embargo, el testimonio de Jesús de mojar el pan y dárselo a Judas debió poner a pensar a todos los que estaban alrededor, a los otros 11. Usted se imagina a un Pedro diciendo: caramba, yo sé que este está robando, y mira a Jesús, él sabe que también está robando, pero mira cómo lo trata con amor. A Juan, el hijo del trueno, esa confrontación de saber que alguien estaba haciendo algo malo y Jesús tratándolo de esa manera, a ellos también los estaba confrontando. Por eso decía, cuando empecé el mensaje, que es demasiado serio cómo resuelvo mis problemas delante de las personas que me rodean y a quién acudo cuando tengo un problema. La hermana Debri me dijo que tostara el pan, pero yo puse las tostadas y me puse a escuchar un partido y se me quemaron las tostadas. Y la hermana Debri se molestó. Y entonces la hermana Debri va donde la vecina. Estamos hablando de mi esposa y yo. ¿Qué le parece el otro, el pastor? Por estar viendo a Luis Díaz, me dejó quemar el pan, que era la única comida que teníamos nosotros en este día en la casa. Hermana Debri, pregunto, ¿sería una actitud sabia? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque no está edificando, y porque el día que ella quiera decirle a la vecina: vecina, Cristo le ama, y ella, vecina, podrá decir: así como usted ama a su esposo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder resolver conflictos cuya solución nos edifique a todos. Mire, el perdón es una decisión, es cierto. El perdón es una decisión, es cierto. Pero el perdón, así como el dolor, tiene un proceso. Cuando un ser querido muere, nosotros estamos felices al día siguiente, hacemos fiesta al día siguiente. No, pero yo soy cristiano, yo sé dónde está. Mentira. Cuando mi mamá partió, a mí me tocó llevar la palabra en el sepelio de mi mamá. Y listo, sí, estaba tranquilo. Y escuchaba a la gente diciendo: caramba, ni una lágrima. Porque es que la gente piensa que a uno le duele porque rompa el vidrio del ataúd.
Vea, todos los hijos que usted ve rompiendo el vidrio del ataúd del papá o la mamá que se murió fueron los hijos que peor se portaron con papá o mamá. Eso van a hacer show ahí para que digan, ¡ay, cómo lo quería! Mentira. Eso es mentira. Y fíjate que a los 4 o 5 meses de haber muerto mi mamá, una mañana yo me levanté con esa sensación de vacío y le dije a mi esposa, pásame el teléfono que voy a marcarle a mi mamá, porque yo no había borrado el número del celular de mi mamá. Y de repente me quedé, porque si mi mamá no está, o sea, es evidente que a mí me estaba doliendo. Ya. Entonces, el perdón y el dolor tienen un proceso. Eso de que hoy me la hiciste y ya mañana estoy feliz contigo, asústate. Vean, yo se lo digo. Discúlpenme, mujeres. La mujer siente de un modo diferente al hombre. ¿Cierto, Germán? Germán, se la hiciste a tu novia y tu novia te dice al día siguiente, hola amor, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Oh, Germán, sal corriendo. Huye por tu vida. Sí, sí. Yo salgo corriendo. No, pastor, es que ella se metió en ayuno y oración. Sal corriendo. Porque se metió en ayuno y oración para que no la vean cuando te pegue el tiro. ¿Por qué? Porque el perdón, aunque es una decisión, es un proceso. El perdón no se compra. El perdón no se impone. El perdón se otorga. Y si yo otorgo perdón, yo no pongo condiciones, porque entonces no he perdonado. Como le digo a la iglesia y le digo a los hermanos que ya nos conocen, yo hablo de lo que he vivido. Yo a mi esposa le fui infiel y sé que marqué el corazón de mi esposa. Y el hecho de que yo me hubiera sentido perdonado por Dios no quiere decir que mi esposa me hubiera perdonado. Y estábamos en Cristo. Y recuerdo que el 31 de diciembre, mi esposa siempre le dijeron, tu esposo es drogadicto. Y ella decía, no. Y ella preguntaba a mí, no. Yo soy un parrandero, diomedista. Y ella creyó en eso. Pero 31 de diciembre, con una iglesia con más de 300 personas, el pastor Luis Canchila dijo, ¿quién es el valiente que va a dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida? Yo dije, yo. Y agarré el micrófono y dije, ¿sabe qué? Yo le doy la gloria a Dios. Porque fueron 19 años de droga que Dios ha quitado de mi vida. Porque Dios me ha hecho una nueva criatura. Y yo estaba feliz diciéndole, yo vi que mi esposa se empezó a escurrir en la silla. Y la persona que me predicó lloraba. Y la esposa del que me predicó lloraba. Y sus niñas lloraban. Pero mi esposa no lloraba. Y cuando llegamos al apartamento me dijo, tenemos que hablar. Yo me casé con un desconocido. Y es la verdad. Y cuando me senté y empezamos a hablar, a decirnos verdades, y buscamos la ayuda correcta. Teníamos un pastor que era muy usado por Dios, porque él usaba la palabra. Y Luis Canchila llamó a mi esposa y le dijo, venga hermana. Y empezó un proceso con mi esposa, y empezó un proceso conmigo. Y llevó a mi esposa a que entendiera, con base a la palabra, que el perdón era una decisión, pero que el perdón tenía que fluir. Que eso no era de un día para otro. Que ella tenía derecho a sentir dolor. Pero el simple hecho de yo sentirme mal para mí era castigo. Mi esposa no tuvo que decirme, ahora vas a dormir en el techo de la casa durante un año de penitencia. Eso lo hacen en el sistema católico romano. Ahora de castigo me tienes que comprar pantalones. ¿Cuál es la marca más cara de pantalón? Que alguien que me diga por ahí. Eduardo, un pantalón costoso. Tefi, un pantalón caro. El más caro.
Bueno, Charles Knight. Ahora me tiene que comprar los pantalones Charles Knight que valen 10 millones porque es la manera que yo te voy a perdonar. Eso no es perdón. No, eso se llama coerción. Es el término legal. Y mientras a mí me ponen condiciones para perdonarme, a mí no me están perdonando. Me están castigando. Ahora, ¿quién me dijo que hiciera eso? Porque todo tiene una razón de ser. ¿A quién acudo cuando tengo un conflicto? Vamos a la palabra otra vez. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: oye, ustedes tienen problemas entre ustedes y van y los resuelven en el mercado. Allá en el mercado, miren, el morbo de las redes sociales ha llegado al extremo que usted mira en Instagram un accidente y nadie se baja a ayudar al herido, sino a grabar. Eso es morbo. Y usted se da cuenta, yo tengo redes sociales, yo tengo Instagram, y uno se da cuenta que graban dos mujeres dándose puño en un centro comercial porque la una lo encontró con el otro, y usted ve que la gente está filmando y le está diciendo: dale duro, dale, dale. Mira, porque están yendo a resolver el problema en el lugar incorrecto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: vayan a resolver el problema donde se debe resolver. ¿Por qué? Porque de la manera que yo lo resuelva, o daño vidas o restauro vidas. Por eso decía, en un ejemplo sencillo, si yo arreglo mi problema delante de mis hijos, con mi esposa, nos damos plato contra plato, eso es lo que mis hijos van a aprender. Yo tengo la culpa de que Eduardo hable como habla. Yo tengo la culpa porque yo hablo gritado. Es verdad. Yo a mis hijos les enseñé a hablar gritado. Y mi esposa, caí. Esa es la manera de hablar. De pronto tengo problemas con el oído medio. Ya. Pero nuestros hijos terminan captando lo que nosotros como padres estuvimos haciendo alrededor de ellos. Los juicios justos, para poder hacer juicios justos, es necesario ver el corazón del problema. ¿Por qué? Porque es fácil decirle a una mujer que le han sido infiel: perdona, sana. El pastor Canchila te dijo a ti: ya, sana, Debri, ya, vaya, búsquelo. ¿Te dijo así? Amén. Con el tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Dios no me perdonaría mis ofensas. Entonces, cuando mi problema, yo busco en la palabra el corazón del problema, encuentro solución. ¿Por qué? Porque es que todo problema tiene solución. Alguien decía: ni la muerte no tiene solución. Cristo es la solución a la muerte. Sí tiene solución. Porque el día que yo parta de este mundo, yo voy a vida eterna. Cuando Cristo levante, voy para vida eterna. Porque me la gané en la tierra con Cristo. O sea que la muerte tuvo solución. Primera de Corintios 15 dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si no pudiste retener al Rey de Gloria. Entonces, esto de encontrar el corazón del asunto es difícil. No es fácil. Hacerlo en nuestra humanidad de seguro traerá un sesgo. ¿Por qué creen que cuando escogen los jurados para un juicio contra alguien, estudian la hoja de vida de cada jurado para que los jurados no tengan afinidad o con el que van a juzgar o con el que está demandando? Por ejemplo, hacen un juicio contra un violador. Al escoger los jurados, miran la fiscalía
y el abogado defensor que ninguno de los jurados hayan vivido una violación o su familia. ¿Por qué? Porque el juicio de ese jurado va a ser secado. Hay un violador, a mí me violaron, condenado. Sin haber escuchado nada, ya está condenado. Entonces, juzgar con justo juicio implica involucrar al Dios en aquellas decisiones que yo no puedo tomar por emociones. Porque las emociones traicionan. Hechos capítulo 1, versículo 24. Después de que Judas traiciona a Jesús, había que reemplazar a Judas. Y mira lo que hicieron. Hechos capítulo 1, versículo 24. Los 11 que quedaron no escogieron por simpatía al que faltaba. Habían 2 candidatos. Mira lo que hicieron. ¿Qué dice? Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Ellos no, Matías y otro, ahí no dice el nombre. Pero fíjate que iban a tomar una decisión que era una decisión trascendental, y ellos dijeron: involucremos a Dios en esto. Ellos no buscaron el favorito, el que les parecía que era más bonito, el que era más altico, el del bigotico, el de la barberita. No, de pronto este te predica mejorcito. No. Señor, muéstranos. ¿Por qué? Porque nuestros juicios en las emociones son equivocados. Cuando yo digo en son de broma que mi esposa a mí me ve alto, rubio y ojos azules, lo digo bromeando. Si usted habla con mi esposa le dirá que yo no era el prototipo de hombre que a ella le gustaba. ¿O sí? Diga con confianza, dígalo. No era. Yo no encajaba en lo que ella quería. Y yo no estoy diciendo que ella se metió en 20 días de ayuno y oración. Te metiste, Debri. Señor, muéstrame si este chiquitico es. No. Pero conoció al chiquitico y le gustó. Y lo que vio la animó. Y la animó tanto que se casó. Y aquí vamos. 5 hijos y un nieto. 29 años después. Y quiero seguirla animando a que sigamos, a que permanezcamos. Porque mucha gente piensa, y muchos hombres equivocados piensan: me casé, coroné. Se acabaron los detalles, se acabaron los gestos, se acabó el galanteo, se acabó todo. Y el que hace eso es un... Claro que sí, allá voy. No, con calma, ponle de freno. Es la realidad. Desafortunadamente, las doctrinas de error. Estábamos viendo un video, mi esposa y yo, de esos videos ridículos que te ponen a rajarte la barriga de tanto reírte, pero que es demasiado serio. Y se los voy a mandar al grupo, y sé que se van a reír. Donde una supuesta evangélica santa se pone a decir con el pastor que está al lado, su esposo: pastor, como esas mujeres cristianas, dicen ella, que se gozan con el esposo haciendo bulla. Eso es una falta de respeto a Cristo. Ponerse que a gritar. No, señor. Eso hay que hacerlo calladito. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice lo contrario,
¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 6:7? Dice que el deleite de la mujer es para su marido y que el deleite del marido es para su mujer. Y si el deleite incluye decir, ¡ay! Hágalo. ¿Cuál es el problema? Cristo no se involucra en esto. Ay, me salió finito. ¡Ay! ¡Ay! Me pellizcó. ¡Ay! ¿Y por qué lo pellizcó? ¿O la pellizcó? ¿Qué pasa? Muchos llegan a Cristo, entre comillas, y llegan a un dogma religioso. El evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Qué buena noticia puede ser para una esposa que tenía un esposo que era detallista, que estaba pensando en ella, que salía con ella, que le dedicaba tiempo, y ahora viene a Cristo, supuestamente, aclaro, y ya no puedo salir contigo porque primero Cristo. No podemos tener intimidad porque primero Cristo. No me toques el pecho porque para eso tengo que usar vestido entero, porque si Cristo viene me quedo. Eso es religión, eso es pura locura, pura basura. Porque si el evangelio es una buena noticia, mi hogar tiene que cambiar para bien, no para mal. El resto es religión pura. Pero este tema no le gusta que la gente a la gente que se lo toque. ¿Por qué? Porque si está el esposo con la esposa le va a decir, oye, eso es contigo. Tú que te escondes ahora y que eres cristiano y ahora a mí me dejaste a un lado. El apóstol Pablo dice, el deleite de la mujer es para su marido. Y dice, no se separen. Y dice, no dejen de tener intimidad a menos que sea para orar separadamente. Dijo el apóstol Pablo, ¿cierto, Debris? Hermana Debris. Y después de terminar de orar, júntense. Y dice, para que no le den ocasión al diablo. Por eso es que usted tiene que saber con quién es que usted se va a meter. Para eso es que hay que decirle al Señor, Señor, muéstrame. No me muestre que por lo bonito, no me muestre que por el carrito, no me muestre que el bigotico, no, muéstrame si esa es la persona que va a ser complemento que yo necesito. Porque desafortunadamente en la decadencia del mundo, hoy se buscan, ay, yo soy bonita, él es bonito. Si nos hacemos una selfie, quedamos más bonitos y consigo 20,000 likes. Así se están formando parejas en el mundo, que van derecho al fracaso. A menos que se les atraviese Cristo. ¿Qué pasa? El primer paso para tener claridad con respecto a los juicios, y cuando hablo de juicio ya dije que no es simplemente juzgar a alguien, sino tomar decisiones sabias, es buscar dirección en Dios, es pedirle sabiduría a Dios. Proverbios capítulo 2. Ya vamos a terminar. Hoy estamos bien de tiempo, gracias a Dios. Porque es que la idea no es tirar una misa evangélica, hacer un mensaje que a nadie le quede algo. Proverbios 2, versículo 1 al 5. Hijo mío, le habla a Dios hoy, si recibiera mis palabras y mis mandamientos, guardaras dentro de ti, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si pidieras a la inteligencia y a la prudencia le dieras tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted no sepa qué hacer, busque aquí, que aquí le va a decir qué tiene que hacer. Aquí está. Ahora, juzgar con justo juicio es mirar cada situación a través de los ojos de Dios. Precisamente, el hermano
nos muestra un testimonio precioso de lo que es mirar a través de los ojos de Dios. Lucas 6, ...37 y 38. Aquí viene la palabrita de la que se agarran para decir: no me juzgues. No juzgues y no serás condenado. No condenes. No juzgues y no seréis juzgados. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se te dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. Aquí es donde la advertencia de Cristo se hace valiosa. Si juzgas a la ligera, igual lo van a hacer contigo. Por eso te digo que cuando un problema de alguien llegue a ti, no puedes tomar bandos. Nosotros como ministros no podemos tomar un bando o partido cuando alguien nos trae un conflicto. Nosotros tenemos por norma, por regla, mi esposa y yo, siempre tenemos que escuchar las dos partes. Es necesario escuchar las dos partes. No para buscar quién es más culpable que otro, sino para poder dar un consejo sabio. Ahora, la vida nos pondrá muchas veces frente a encrucijadas. Aprender a juzgar con la guía de Dios es lo que nos lleva a ser sabios. Y ser sabios, la fórmula está escrita. De hecho, el apóstol Pablo, busque conmigo Hebreos capítulo 5, dice algo que nosotros como iglesia tenemos que procurar, que buscar. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Versículo 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Justicia. Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5, 13, 14. Para los que por el uso, por el uso de la palabra, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Por eso es que si usted no abre la Biblia, ¿usted qué quiere aprender? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted quiere ser sabia? ¿Usted quiere ser sabio? Abra la Biblia. Pídele a Dios que le hable. Dios habla. Como dice el título de la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dios habla mañana. Dios habla pasado mañana. Simplemente Él espera que usted le diga: Señor, muéstrame qué quieres que yo haga. Señor, dime qué tengo que hacer. Porque es que no se trata de que Dios me muestre qué está pasando, sino qué voy a hacer con lo que está pasando. Recordemos un detalle. Y volviendo a 1 Corintios 6, 3, vayamos al tema de los ángeles. Ahí mi hermana me escribió y gloria a Dios que sé que ella está viendo este mensaje, creo que le va a servir de bendición. En 1 Corintios 6, 3, cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, le digo: ¿no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida? Listo. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y mire un detalle que hay aquí. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. En ese juicio, a esos ángeles que están en prisiones de oscuridad, y hay que aclarar otra cosa aquí. Los ángeles
Los demonios eran ángeles. Los ángeles tomaron decisiones. ¿Ya? En lo que se llama el conflicto cósmico, que fue cuando Satanás sacó a los ángeles de Dios se dividieron en dos bandos. Los unos quedaron fieles a Dios y los otros quedaron en perpetua oposición. Pero de esos que quedaron en perpetua oposición, hubo unos que hicieron algo peor, que fueron los que miraron a las hijas de los hombres y dijeron: podemos tener sexo con ellas. Génesis 6, antes del diluvio. De hecho, allí hay una sentencia tremenda de Dios. Génesis 6, versículo 1 al 2. Vamos a dar un salto en la historia y se dará cuenta que todo esto tiene una razón de ser. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí hay un juicio y hay una barrera que Dios estableció, porque a raíz de la procreación de estos ángeles, de estos demonios con las hijas de los hombres, nacieron lo que la Biblia define como los nefilín, o gigantes. Y si usted se da cuenta y estudia un poquito la Biblia, cuando Israel sale de Egipto para ir a Canaán y atraviesan el desierto, cuando Moisés manda a los espías, entre esos va Josué y Caleb, ¿qué fue lo que vieron en la región donde ellos llegan? Gigantes, que las uvas eran de tal tamaño. Gigantes. Los gigantes son el fruto de haberse engendrado demonios con mujeres. Ahora, pastor, ¿y eso se puede? Pues yo le voy a hablar un temita que gloria a Dios que podemos tocarlo. ¿Cuántos saben que los demonios tienen la potestad de tener relaciones sexuales? Resulta, hermana Debri, ¿se acuerda el caso que tuvimos de la muchacha en el barrio Florida? Había una muchacha que nos llevaron. El papá Ejo era mormón. Y la muchacha, cuando llegaban las 11 de la noche, empezaba la tortura de ella, porque se sentían los pasos que empezaban a caminar en la terraza de su casa, entraban a su casa, entraban a su habitación y el demonio literalmente la violaba. Y la prueba de ella decía, ella nos mostró los moretones, chupetones, y ella tenía una relación con un demonio. Su papá, en la doctrina que estaba, decía que eso se iba poniéndose una ropa interior que usan los mormones, pero ella se ponía la ropa interior del mormón y el demonio la rompía, la ropa interior. ¿Por qué? Los demonios, que eran ángeles, no fueron desposeídos de su naturaleza divina. Ellos tienen poder. Claro. En ese orden, en esa jerarquía de demonios, está el que se llama el negro Felipe, muy usado en la brujería afrocaribeña y en Venezuela. Tiene su altar, tiene su templo y todo lo demás. Y el negro Felipe es de ese tipo de demonios que se denominan incubo, que busca mujeres para tener intimidad con ellos. Esto no es que esto me lo contaron, nosotros lo hemos visto. Hemos estado en liberaciones
Y hemos visto la gloria de Dios, cómo Dios se ha movido y ha hecho libre a la persona. Dios, a estos demonios que no solamente se fueron con Satanás, sino que dijeron, ahora vamos a tener hijos con las hijas de los hombres, son aquellos que Judas, en el versículo 6 y 7, dice que fueron los que no guardaron su dignidad. O sea, no se conformaron con haberse apartado de Dios, sino que fueron a hacer cosas aberrantes. Estos fueron los demonios que Dios mandó a prisiones, y fueron los demonios a los que Jesús fue a proclamarle la victoria. Jesucristo les estuvo predicando. Pastor, ¿usted dónde saca eso? Eso está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, vaya conmigo. Para que no diga que esta se la inventó el pastor. Primera de Pedro 3, 18. Y deseo que lo lea. Dios te bendiga, Cindy, bienvenida. Primera de Pedro 3:18, ya lo tenemos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, o sea, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 19, ¿ya lo encontró? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. A esos demonios encarcelados, Jesús en espíritu fue donde están y les dijo, yo he vencido a la muerte. No se les predicó para arrepentimiento, porque ya ellos fueron condenados. Pero usted y yo no sabemos qué jerarquía espiritual Dios nos va a entregar. Estaremos en el juicio sobre esos demonios cuando se les entregue su destino final junto con Satanás y junto con sus seguidores. Esto nos habla de la posición que nos otorga Cristo al ser parte de un juicio sobre ángeles. Los demonios eran ángeles. Los que son fieles, los ángeles que permanecieron con Dios, no van a tener juicio. Ahora, esto evidencia el grado de madurez espiritual al cual el Espíritu Santo desea llevarnos. La victoria total sobre las tinieblas. Pero hay que empezar a practicar aquí. Para usted juzgar ángeles, tiene que aprender a tener juicios justos en este mundo, a poner en orden nuestra vida. Mire, no podemos permitirle a alguien que no está en Cristo que venga a hablarme mal de alguien que camina con Cristo, porque sería un juicio injusto. ¿Qué autoridad espiritual o moral puede tener alguien en una condición de condenación sobre alguien que permanece fiel a Cristo? En Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando usted le abre su corazón a Cristo, tu condición natural ahora es bañada, es tocada, es impregnada de la condición no sobrenatural. No es que tú estés allá, es que tu nombre ahora es conocido allá, es que tus problemas ahora son también problemas de allá de los cielos, es que tu necesidad también es necesidad en los cielos. Eso es estar en los lugares celestiales. Es que Dios sabe lo que necesitas, es que Dios sabe cómo estás caminando, y es que Dios sabe cómo hacer para bendecir tu vida en esta tierra. Juzgar con justo juicio comienza por dentro de mí. Cuando antes de criticar a otro, primero me critico a mí mismo. Cuando antes de juzgar el pecado de alguien, primero juzgo mi pecado.
Porque muchas veces es fácil mirar la caída de otro, pero difícil aceptar en la que yo estoy cayendo. Y cuando yo voy delante del Señor, porque es que tampoco el Señor nos está diciendo, vaya, Carlos Torres, tírese allí en la calle Murillo y confiésale su pecado a todo el que pasa. Eso no es. Dios espera que yo vaya delante de Él a reconocer mi condición. Y cuando yo reconozco cuál es mi verdadera condición, puedo entender la condición de otro. Y cuando yo entiendo la condición de otro, mi perspectiva cambia. Yo entiendo cuando un drogadicto llega a esta puerta. Yo lo entiendo porque es que ya yo estuve allí. Yo sé lo que está viviendo. Quizás el que no ha estado en la droga dice, va a fregar este drogadicto, vienes a pedir plata ya para drogarse. No, yo sé lo que está viviendo. Y cuando uno sabe lo que una persona está sintiendo, usted tiene que ser sensible. Ahora, te hago una claridad aquí. Pastor, y el que peca deliberadamente tiene un lío con Dios. Porque quizás la gente no va a entender, pero la Biblia nos revela que cuando alguien cae, dice, llámalo solo, dice, llámalo tú y él. Y si la persona persiste, llama a un testigo o dos. Ahora delante de los testigos, mira tu condición, mira lo que estás haciendo. Pero si esa persona, a pesar de llamarlo a solas, de llamar testigos, de llevarlo a la congregación y persiste en su condición, dice, téngalo como gentil y publicano. Te voy a explicar qué quiere decir eso. Los publicanos eran la gente más odiada en Israel, porque eran judíos que le cobraban impuestos para Roma a los propios judíos. O sea, nadie los quería cerca. La palabra gentil para el judío ortodoxo es ofensivo. Nosotros somos gentiles. Cuando usted pasa al lado de un judío ortodoxo, ese escupe, porque usted le da asco. Entonces, cuando la Biblia dice, téngalo como gentil y publicano, es suéltelo. Porque ya definitivamente no puedes hacer nada por esa persona. Esa persona tendrá o que vivir un proceso, o Dios mismo arrancar lo que tenga que arrancar, o partir de este mundo sin Cristo. Porque yo no puedo creer esta doctrina de salvo siempre salvo, que una persona recibió a Jesús, después se va para el mundo, atraca, mata, se prostituye, se droga, va a homosexualismo, va a hacer todas las barbaridades que nunca hizo y se muere y vaya con Cristo. Yo no puedo aceptar eso, porque la misma Biblia dice que el alma que pecare ciertamente morirá. La decisión es de nosotros. Y cuando hablamos de juzgar, de tener un juicio justo, estamos hablando de entender que somos pecadores, redimidos por Cristo, aceptados por el Padre, pero imperfectos y en un proceso. Y que vale la pena entender la palabra cuando dice, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Que por lo tanto, hay decisiones que tomar, sí, consultemos con Cristo. Hay cosas que soltar, sí, Él la sabe y nos está esperando. Pero que el primer juicio que yo debo tomar contra alguien, lo debo tomar contra mí mismo. Reconocer quién soy es un juicio justo. Yo no te estoy diciendo que vayas a un espejo y te culpes. Tú eres una porquería, tú no sirves para nada. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo eso. Hay que reconocer quién soy. Hay que reconocer qué soy, para que Cristo en mí haga lo que Él sabe y quiere hacer. Nosotros estamos caminando en esta vida, mirando a Cristo, pero con los pies en la tierra. Y no podemos pretender asumir la postura de que tengo un hacha en la mano para ver a todo el mundo imperfecto, mientras yo me veo perfecto.
que yo soy la última Coca-Cola del desierto y los demás viven arrimados. Eso es mentira. El justo por la fe vivirá, y por sus frutos nos conocerán. Termino con esto. Yo me he dado cuenta, allí donde nosotros vivimos, ciertos rostros, cuando ven a mi esposa o a mí, darle comida, o darle ropa, o darle cosas a la gente que llega a buscar en la basura. Nosotros lo hacemos. No lo hacemos para buscar propaganda. Desde que Cristo vino a nosotros, mi esposa y yo entendimos que darle a alguien algo es mostrar a Cristo. Que hay gente que lo hace, se acerca y van a seguir pidiéndote. Es el problema de ellos. Usted haga lo que Cristo pone en el corazón que tenemos que hacer, porque no sabemos cuándo esa persona nos va a servir. Mire, uno trata bien a un drogadicto, a un indigente, y usted no sabe esa persona cuándo usted lo va a encontrar en donde usted esté, qué le pasó a usted, y esa persona sea la que salga y diga, me lo respetan porque él me ayudó a mí. Así de sencillo. El juicio del justo empieza por nuestro corazón, empieza por nuestra casa. Empecemos por cambiar detalles pequeños, hermanas de brillar. Detalles pequeños en nosotros que se traducirán en grandes cambios a nuestro alrededor. Yo le invito a que oremos por un momento. Vamos a salir, tenemos una actividad ahora, pero no podía quitarle versículos, ni podía quitarle espacio a este mensaje, porque creo que va a ser de bendición. Vamos a orar, sí. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies y que allí donde usted se encuentra, aún en la distancia, usted que está aquí con nosotros, podamos venir delante de nuestro Cristo a decirle gracias por hablar a mi corazón, por hacerme entender que estoy en un proceso, por hacerme entender que aún nuestras lágrimas, nuestras caídas incluso, en tus manos nos edificarán. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por hablarnos directamente a nosotros, tus hijos, por hacernos entender que muchas veces somos ligeros, nos apresuramos, cuando tú te tomaste todo tu tiempo con nosotros hasta lograr alcanzarnos y acercarnos a ti. Hoy nos ponemos de acuerdo por medio de tu Hijo Jesús para levantar una oración por aquellos corazones que se encuentran heridos, que se encuentran dolidos, que se encuentran resentidos, que han tenido que acumular dolor sobre dolor, desánimo, tristeza, soledad, rechazo. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que propicies un soplo de tu espíritu en sus vidas, que le lleve a buscar en ti sanidad, a conocerte de cerca, a conocer de tu paz. Hoy oramos por tu iglesia, Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo, aún estamos a tiempo de que traiga un soplo de restauración, de sanidad al interior de los ministerios que se han apartado de ti.
de los ministros que han caído, de los hermanos y hermanas que en este momento se encuentran atados al mundo y a los deleites que Satanás les ha colocado delante de ellos. Hoy te pedimos por medio de tu Hijo Jesús que nos reveles cómo llevar juicios justos en nuestras vidas. Enséñanos a vernos como tú nos miras y enséñanos a mirar a las personas que nos rodean como tú las miras también. El hecho de que alguien nos haya fallado, Dios, no es para condenarle, porque tú nos hubieras condenado a nosotros cuando te fallamos. Enséñanos a perdonar, enséñanos a restaurar, enséñanos a sanar, enséñanos a caminar la milla adicional de tu mano y a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús por este pueblo que está con nosotros y ruego a tu Espíritu Santo que tu palabra pueda edificar vidas y restaurar corazones. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios.